17 horas con 32 minutos, 17 horas 32 minutos. Vamos a iniciar en estos próximos minutos precisamente un diálogo con el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, que ya se encuentra acá en nuestros estudios y a quien les saludamos cordialmente. Como ustedes conocen, está en marcha un proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, que precisamente estuvo en horas de la mañana en la primera emisión de Punto Noticias aquí en los estudios de Radio Pichincha Universal y manifestó, lo leo textualmente, que el juicio político que se está llevando actualmente en su contra se venía planteando desde hace mucho tiempo atrás porque existirían, según Diana Atamaín, intereses de creo de tomarse este ente, este organismo. La pregunta entonces que le hago de inmediato al vicepresidente del CNE es: ¿por qué se quiere tomar usted y el partido cree el organismo, según la presidenta del CNE? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo creo que hay una confusión gigante respecto a esto. En primer lugar, un juicio político es un acto que está dentro de la potestad de la Asamblea Nacional. No tiene que ser mirado como una expectativa de carácter político, más allá de juzgar infracciones que a criterio de los asambleístas pudieran haberse cumplido por un funcionario, en este caso, de el nivel de consejero del Consejo Nacional Electoral. Primera cosa. Segunda cosa, no necesariamente podríamos tomar como referencia el hecho de que porque dos asambleístas de la misma agrupación política son los que impulsan este juicio político, significa que esa agrupación política se quiera tomar. Yo considero que una afirmación de este tipo tiene varias connotaciones. La primera, ofende a los asambleístas cuando de alguna manera podría asimilarse como que los estaría ubicando en una posición de subordinados, no deliberantes, obedientes si se quiere, ¿verdad? Casi como tontos útiles respecto a los intereses de una agrupación política. Primera cosa. Segunda cosa, descalifica totalmente a quien hoy ejerce la función de máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, quien afirma tales cosas, porque en el supuesto caso de que no sea censurada, que perfectamente es válida la posibilidad, ¿cómo queda el hecho de que quien tiene que manejar una institución que tiene que garantizar la voluntad popular, manejar una institución dentro de un equilibrio total de ninguna simpatía, ninguna subordinación, como ningún antagonismo a organización política alguna, cuando manifiestamente ha dicho me quieren perjudicar? Una organización política se quiere tomar el CNE. Textual. Tercera verdad. ¿Qué significa tomarse el CNE? Significa administrar el CNE a voluntad de una organización política, pero para eso necesita también tener peones dentro de la institución, borregos dentro de la institución, subordinados dentro de la institución, que puedan ser las personas que obedientemente acatan ese interés de esa organización política. Entonces vamos ahora al nivel de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Primera cosa, como se establece el hecho de que yo estoy ahí porque fui propuesto por esa misma organización política, ergo, yo soy el operador, llamemos así, de esta toma de la institución. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque soy vicepresidente. Pero primera falacia dentro de estas afirmaciones. El vicepresidente está para subrogar al presidente temporalmente, pero no definitivamente. Si se produce una ausencia definitiva de esa presidenta o del presidente, porque así lo establece la norma, tiene que ser reemplazada esa ausencia por la primera persona que está en la lista de vocales suplentes o de suplentes, consejeros suplentes, y elegirse una nueva autoridad. Una nueva autoridad. Primera verdad.
dentro ya del caso interno del CNE. Segunda verdad, ¿es posible que un consejero solo que asuma la presidencia puede, comillas, manejar la institución? Absurdo. No se puede. Pero hay un hiperpresidencialismo, se lo ha dicho. Pero el hiperpresidencialismo tiene que ser apoyado en otros funcionarios, en otros consejeros, porque las decisiones que se toman a nivel de pleno guardan relación con aprobación de candidaturas, guardan relación con aprobación de registros de las votaciones, guarda relación con la distribución de las tareas también. Por lo tanto, no podría una persona aisladamente decir: aquí yo mando, yo soy el duro rey, y hago todo lo que quiero. Yo soy el duro. Por lo tanto, los demás, lo que hagan o dejen de hacer, me importa un cacahuate. No, señor, necesita establecerse alianzas. Y aquí voy a mi tercera verdad. A ver. Para que suceda tal cosa, primero, quien presida la institución debe de alguna manera compartir el poder con otras personas. Debe hacer tabla rasa de sus valores y sus principios, porque necesita tener apoyos, y para tener ese apoyo tiene que pagar un precio. Porque esto no es gratis. Pero ergo, así actúan actualmente al interior del CNE. Usted lo ha dicho. No, yo le estoy preguntando también a usted. Voy a coincidir con usted. No estoy dejando las palabras en su boca. Voy a coincidir. Porque es lo que está pasando pues ahora. Una administración tricéfala de una persona que tiene toda la potestad, porque así lo establece la norma, pero que necesariamente para poder administrar la institución y para que se puedan dar las situaciones, como he mencionado antes, en algún momento dado, respecto a todo el proceso de escrutinio y de todas estas cosas, necesita tener aliados. Y claro, en este momento hay una alianza tripartita entre la presidenta, consejero Cabrera, y la consejera Acero, que son los que han venido trabajando. ¿Cómo se demuestra aquello? Porque podría ser pues que el ingeniero Pita está resentido, está ofendido, dice tonterías. Esto se demuestra con los hechos, con la distribución de tareas, por ejemplo. La asignación de tareas, que es responsabilidad de la presidenta. En cuanto a decidir que todas las instancias administrativas de la institución en los diferentes campos, llámese técnico, financiero, económico, legal, sean distribuidas exclusivamente entre estas tres personas. Es una concentración absoluta hacia un consejero, que es el consejero Cabrera. Que siempre las votaciones se ve, es público y notorio, porque las sesiones son mostradas en vivo, ¿verdad? Transmitidas. Siempre votan iguales, sin discusión ninguna, sin cuestionamiento ninguno. Y claro, hay una denuncia, entre comillas denuncia, el consejero Cabrera, que dice: Verde Soto y Pita siempre se abstienen, pero por supuesto que tenemos que abstenernos, porque los informes legales adolecen de ciertos vicios y defectos. No están motivados, son muy superficiales, y nuestra propia conciencia, nuestra propia responsabilidad hace que tengamos que actuar de acuerdo a eso, conciencia y responsabilidad. Por lo tanto, vuelvo al inicio de la pregunta, que me tomó mucho rato y le ruego no, y está bien, se trata de aclarar el tema, no se preocupe. Pero en realidad hay una gran ligereza respecto a esto de, uno, se quieren tomar el CNE. Dos, el vicepresidente se quiere tomar el presidente. Y el ejemplo es, si es que esa es la situación actual, mejor dicho, si esa es la situación futura y hacia allá va el CNE, analicemos lo que está pasando pues ahora y demostremos efectivamente lo que es tomar una institución. Ahora, ingeniero Pita, no le va a quedar duda a usted mismo de que esta situación de debate político sobre este tema fue producida por la falta de tino político en declaraciones del propio líder del partido Creo, Guillermo Lasso. ¿En qué sentido? Es que hubo un momento en que él lo dijo públicamente, que el recomendable, no es textual, para asumir la presidencia del CNE sería el ingeniero Enrique Pita, pues, y puso en el tapete su nombre. Compromete? ¿En qué sentido un pronunciamiento si de inmediato viene un juicio naturaleza para destituir a la presidenta y Creo dice que el recomendable es de usted? Podría interpretarse de cualquier manera, pero ¿en qué sentido comprometería eso el hecho
de que el ingeniero Pita es un individuo que puede subordinar su conciencia, sus acciones, a los intereses políticos de Creo. Yo le puedo... Pero en un país de los pactos y las componendas políticas podría pasa ese tipo de cosas. Mi estimado amigo, ahí es cuando usted tiene que mirar hacia atrás y mirar la mochila que carga a sus espaldas, pues, para ver qué carga dentro de esa mochila. Correcto. A ver si carga dignidad, principios, valores, congruencia. A ver si sus acciones en el pasado podrían ser interpretadas como que la ligereza de conciencia que uno pudiera estar lo podría llevar a asumir con mucha facilidad posiciones como las que supuestamente se están elucubrando. Para eso es que nosotros, todos, usted y yo y quienes nos escuchan, debemos caminar por línea recta, de tal manera que cuando miremos atrás, miremos con satisfacción qué es lo que podemos mostrar hacia el futuro. Hay que tener dignidad, principios, valores, de tal manera de que cuando yo pueda presentarme ante la sociedad, en cualquier campo, en el campo gremial, por ejemplo, he sido presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, he sido presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción del Ecuador, he sido vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, he sido subsecretario de Obras Públicas en el gobierno de Borja, he sido funcionario del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, de la Junta Provincial, de la Junta de la Vivienda, y yo puedo caminar por mi ciudad y por cualquier ciudad sin temor alguno a que alguien pudiera señalarme con el dedo que he sido fraudulento, que he sido pillo, que no le he pagado algo a alguien, que le he metido la mano en el bolsillo o que he faltado a mi palabra. Pero no ha negado usted que está afín al partido Creo. No lo ha negado. No pensé que era necesario, pero sí lo niego. Ajá. Enfáticamente. Lo niega, ya. Lo niego. Por una simple razón. ¿Por qué estoy ahí? Ya que usted sí, porque me desafía de eso a le están hacerlo y acusando. decirlo. Okay. ¿Por qué estoy ahí? Porque considero que sobre la base de mi experiencia, que la tengo, y voy a ser fatuo y orgulloso de lo que estoy afirmando, el único consejero que tenía experiencia electoral, 9 años manejando la provincia del Guayas en diferentes áreas y aspectos. Y la provincia del Guayas representa más del 25% del electorado, incluso cuando Guayas y Santa Elena eran una sola jurisdicción, una sola provincia. Y ninguna organización política puede decir que yo hice algo irregular. Por lo tanto, afirmo que cuando yo acepté estar ahí, acepté porque me pareció interesante el desafío de poder, con mi experiencia, con mi eficiencia, con mi transparencia, aportar a algo que sí me gusta, que creo que es un gran desafío. La transparencia de los procesos eleccionarios, que la voluntad popular se garantice. Yo no estoy ahí, mi estimado amigo, para darle un solo voto a Creo, ni darle un solo voto al Partido Social Cristiano, ni a ninguna otra organización política. Sí estoy ahí para no permitir que nadie le quite un voto a Creo, ni que nadie le quite un voto al Partido Social Cristiano, ni a ninguna otra organización política. Si las cosas se hacen bien, en forma transparente, no tiene por qué pasar lo que estoy diciendo. Pero cuando se arman estos repartos, cuando las juntas provinciales electorales, que son las que manejan los procesos de escrutinio, sean repartidas entre 3 consejeros, cuando no hay, en todo el país, cuando no hay controles cruzados. ¿Qué significa controles cruzados? Que si usted tiene mucho conocimiento sobre organización de procesos y yo tengo mucho conocimiento sobre cuestiones informáticas, tenemos que trabajar en equipo, de tal manera que usted tiene que ver lo que yo estoy haciendo y yo tengo que ver lo que usted está haciendo para establecer correcciones. No puedo entregarle, como sí sucede ahora, una provincia a un consejero para que la maneje total y absolutamente a su discreción. No puedo entregarle una función, una responsabilidad a un consejero para que ponga a la gente sin filtro ninguno. Caso Loyo. Que es uno de los temas. Claro, que es uno de los temas. En las ¿Por qué lo acusaciones? menciono? Porque significa que si yo vengo y estoy proponiendo a Juan Pérez, a Perico Los Palotes o a cualquier individuo, esa es mi cuota. Y tú, presidente o tú, presidenta, no tienes por qué mirar nada. Esa es mi cuota y tú me la pones. Eso es lo que no puede darse. Porque ahí es donde se producen las distorsiones
respecto a un manejo de una institución que no puede tener ese tipo de componentes. Ahora, ingeniero Pita, en el país de las componendas, que lamentablemente ha sido historia, no es previsible que se desarrollen suspicacias como para pensar que en la Asamblea Nacional se acordó el juicio político a la presidenta del CNE, y no pretendo defenderla, se acordó este juicio político a cambio de los votos de Creo para aprobar la ley de simplicidad tributaria, que es una ley que, como usted sabe, ha estado envuelta en una polémica tenaz. Bueno, dijeron, te damos el CNE, tú nos apoyas y las leyes que vienen. No me atrevería a hacer un juicio de valor sobre ese tipo, porque vuelvo a caer yo en la descalificación de los asambleístas, pensando que los asambleístas son negociadores de su voto a cambio de tal o cual posición. No me atrevería. En política dicen, hay muchas se tuestan hasta granizos. Así es, pero no me atrevería. Pero no lo creo tampoco. No lo creo. Porque lamentablemente, como usted menciona, la suspicacia hace que las personas valientes, que las personas dignas, que las personas honorables no se quieran meter en política. Bueno, porque cualquier cosa que usted quiera hacer con dignidad, con principios y con valores, termina siendo en algún momento dado interpretado por los ligeros, por los fatuos, por los aventureros, como que está tramando algo. Aquí se juzgan intenciones, no se juzgan hechos. Y es ahí donde yo quiero, a mí júzguenme por mis hechos, no por mis declaraciones. Ya, ahora, ¿usted considera que hay causales para que el juicio en efecto se produzca en la Asamblea Nacional? Está en un proceso inicial, todavía no ha pasado al Pleno y solo allí se conocerá si en efecto se produce o no una sanción, una destitución de la presidenta. Yo creo. Usted ha denunciado graves irregularidades al interior del CNE. Yo creo que sí. Visto los hechos como están presentados o los cuestionamientos como están presentados por parte de los asambleístas. Son 4 causales, ¿no? Yo creo que sí. Porque si vamos a analizar, por ejemplo, el hecho de Yasunidos, ¿verdad? Que desde el 2014 viene deambulando en un maltrato horroroso por parte del Consejo Nacional Electoral, y en el que, no obstante que existían disposiciones claras del Consejo de Participación Ciudadano Transitorio y del mismo Tribunal Contencioso Electoral, la mayoría del Consejo actual, Consejo Nacional Electoral, decide no aprobar ni ir más allá al derecho que le asiste a este colectivo. Pero es responsabilidad del Pleno, no de la presidenta, dijo ella. El tema lo dijo aquí. Bueno, pero ella es la representante, ella es la que lleva y el informe jurídico lo aprueban. Ok, ella es la cabeza y ella es la cabeza visible. Está bien. Evidentemente la responsable. Que interpelen a los 3. A los 3, pues, así sería la lógica, de acuerdo a su propio criterio. Yo le hago notar que hay 15 acciones de queja en este momento en el Tribunal Contencioso Electoral, 15 sobre este mismo asunto. Ajá. Vamos a otro caso. A ver, vamos. La contratación del señor Loyo es responsabilidad absoluta de la señora presidenta. Pero está allá enjuiciado el señor Loyo. Ya, pero eso es aparte. Estamos hablando dentro del tema electoral. Tema administrativo. El tema administrativo. Una persona que en su momento fue denunciada por parte del consejero Verde Soto respecto a sus antecedentes y también denunciada por mí, por escrito, respecto a su involucramiento en actos reñidos con la transparencia del proceso electoral en la provincia de Manaví, no mereció ningún tipo de atención por parte de la señora presidenta. Pero era lógico, es parte de ese marco que existe actualmente. Loyo es cuota de la señora Cero, por lo tanto yo no puedo tocar al señor Loyo porque esa es parte del reparto que está funcionando. Ahí está la componente de la que estamos hablando. Es parte de haber resignado mi autoridad en favor de esta situación actual. Vamos al tema de la auditoría. Vamos a la provincia de Los Ríos. Porque ahí le sancionaron a la presidenta. Ahí hay mucho ruido alrededor de este asunto. Fue sancionada. En su momento ya pagó la multa también. Advertí. Y el video parece. Pero seamos claros, ¿por qué se produce? Porque un presidente de junta provincial, de junta provincial electoral, cancela la audiencia pública, suspende la audiencia pública y deja en indefensión organizaciones políticas. Nosotros, Consejo Nacional Electoral, decidimos que eso no es correcto, que es ilegal. Lo mandamos a su casa este señor y decidimos que se retome el proceso.
Una organización política considera que lo que habíamos nosotros decidido en cuanto a retomar el proceso era ilegal, impugna nuestra decisión. Y qué sorpresa, los 3 consejeros de mayoría deciden que esa impugnación era correcta y vuelven a paralizar el proceso. Se presentan acciones de quejas ante el Tribunal Contencioso de Organizaciones Políticas que dicen, hey, me están dejando en indefensión, eso no es correcto. Y el Tribunal Contencioso dice, eso no es correcto. Y ahí es donde se produce la multa por la decisión que se había tomado. Electoral. Tribunal Contencioso Electoral, retomen el proceso. Y ahí es donde se pierden 84 días. Claro, fue tremendo eso, ¿sí? ¿Es responsabilidad de quién? Bueno, ella dice que de la institución, pues la líder de la institución tiene que asumir sus responsabilidades. Obviamente que yo creo que también ella no es sola. Pues no, ahí lamentablemente se están pasando de agache también quienes con ella tomaron las decisiones. Ajá. Pero aquí menciono el hecho que de alguna manera, en el interés de desvirtuar la atención sobre este tema de los ríos, yo, como consejero, era coordinador de las gestiones administrativas de esa provincia. Ajá. ¿Pero qué significaba eso? Significaba el vigilar que la organización del proceso, que las juntas receptoras de voto estén por ahí, que los recintos electorales estén por ahí, que las capacitaciones estén funcionando, la carpintería del proceso funcione. Porque lo que es escrutinio es responsabilidad por ley de las juntas provinciales electorales. Uh-huh. Y esa junta provincial electoral, así como prácticamente todas las juntas provinciales del país, tenían un predominio absoluto por parte de los delegados de estos 3 consejeros que constituyen la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Es decir, hay causas suficientes como para que se dé este juicio político. Así lo creo. Ahora, hay una coincidencia de usted, de sus criterios, con la de los dos asambleístas enjuiciadores. Coincide usted. Bueno, ellos han tomado... Y son de Creo, para colmo. Independiente de dónde bueno, sean, no quiero ellos ser sutil, han tomado... Es que cada vez que se afirma eso, se deja en el aire como es, creo. Mire, ellos de alguna manera han tomado estos hechos, que no es que son producidos por Pita, ni tampoco configurados por Pita para darles tomen como argumento. Que asumen la responsabilidad quienes estén ahí. ¿Qué confianza me da a mí? Y ahí me pongo en los zapatos de Creo. ¿Verdad? Ya. Que tiene un candidato presidencial. Por lo menos así, hasta ahora se lo presenta. Pero eso no quiere decir que le está defendiendo, ya. ¿no? No. Yo estoy afirmando cómo es la política. Que todos sabemos. Okay. ¿Qué confianza yo creo? Yo, organización política, creo. ¿Qué confianza me da a mí, yo, organización? Estoy pensando como ellos. ¿Qué confianza me da a mí? Ese cuerpo colegiado, esa organización, ese Consejo Nacional Electoral, respecto a que la mesa va a estar total y absolutamente horizontal en un proceso eleccionario. Bueno, puede pensar lo mismo cualquier sector político. Perfecto, no que lo hagan. Creo. Así es. Pero claro, no lo van a hacer los que de alguna manera se están beneficiando de ese manejo, ¿verdad? Por lo tanto, el hecho de que Creo crea o Creo piense la necesidad de que se tenga que haber nuevas reglas del juego, esa es una decisión que ellos toman y que en absoluto, a mí, a Enrique Pita, a mi edad, con mis principios, con mis valores, con mi brújula moral, me comprometen. Lo único que sí me compromete es que yo, como lo dije hace un momento, voy a seguir trabajando dentro del Consejo Nacional Electoral porque las cosas se hagan bien, correctas, rectas, transparentes y honorables. Sea como vicepresidente o como eventual presidente subrogante, porque puede ser si le destituyen cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Muchas gracias. A sus órdenes. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Interesantísimo diálogo con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, que nos ha acompañado aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. De nuestra parte,
queremos invitarles para que sigan con la programación de Pichincha Universal y que nos sintonicen mañana a las 6 horas en punto en la primera emisión de Punto Noticias. Hasta mañana y abrazos.